Estamos. Pensamos igual, Fernando, no te dije nada, pero vos pensaste en la musiquita y yo justo te iba a decir la música. Bueno, espero que estén bien. Vamos a ver si podemos compartir pantalla, a ver si... ¿Ah? ¿Ahí ven? Sí. Perfecto. Sí, Bueno, eh, sí, eh, profe. antes que nada, bueno, le doy los saludos. Espero que estén muy bien en el día de hoy. Novedades, tengo que decirles que, bueno, que en cuanto puedan se inscriban a la asignatura. Yo no sé si ya están abierta la inscripción para inscribirse en la asignatura, porque tenemos, si podemos, ahora en octubre empezamos con las prácticas, con las personas que sean voluntarias y que, por supuesto, que tengan tiempo para una semana poder trabajar con nosotros. Pero para eso tienen que ustedes estar inscritos en la asignatura comunitaria y bueno, yo tengo que hacer una serie de trámites aparte que tiene que ver con el seguro y demás. Así que en cuanto puedan, se inscriben para que podamos seguir gestionando el tema de las prácticas. ¿Se entendió? Profesora, buenas tardes. Yo quería saber si con el tema del tema de las prácticas va a haber una planilla aparte para aquellas personas que desean hacer la práctica. O sea, la práctica más voluntaria se va a acreditar como práctica de campo. Después, o sea, ustedes vieron el cronograma. Yo dejé noviembre como para hacer las prácticas. Nosotros a fin de octubre estamos terminando con toda la teoría. Pero si hay personas que en octubre puedan empezar con las prácticas y bueno, hacen en octubre y en noviembre estarían libres, ¿se entiende? Y para nosotros es mejor porque vamos racionalizando la cantidad de estudiantes. Bien. Para nosotros se nos alivia mucho no tener tantos estudiantes que adeuden las prácticas. Bueno, tienen esa tarea, averiguar cuándo es la inscripción y se van inscribiendo y después nos pondríamos de acuerdo en las próximas clases cómo haríamos para el tema de las prácticas. Bueno, el tema que tenemos que ver hoy es historia natural de la enfermedad. Vamos a empezar con este concepto, con el concepto de paradigma. Es un concepto que lo van a ver en varias asignaturas. El tema este de paradigma. ¿Qué es el paradigma? Decimos que el paradigma está relacionado con la visión que se tiene en ese momento de la vida. Tiene que ver con las experiencias, con los valores, con las creencias del individuo, cómo se percibe la realidad que les toca vivir y su forma de respuesta. O sea, lo que nos está pasando, dicho de otra manera, son los anteojos, los lentes que nos ponemos para ver la vida según el momento histórico, político y social, que influye en todas las cuestiones que tienen que ver con nuestra vida. ¿Recuerdan ustedes que hablamos la semana pasada que el concepto de salud no era un concepto estático, sino que hablamos de que es un proceso? ¿Quiénes son los que hablaron del proceso? Lebel y Clark. Lebel y Clark propusieron su paradigma con la intención de desarrollar un método para poder entender y enfocar la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Este esquema, que es este esquema puede ser aplicado a todas las enfermedades. Y bueno, vamos a ver el gráfico.
No puedo pasarla. Vamos a ver el gráfico. Ustedes ven que en el gráfico tenemos el paradigma número 1, que es el paradigma de la historia natural de la enfermedad, que se compone de 3 periodos. Periodos prepatogénicos. Profe, disculpe, se escucha despacio. Digo bajito. A ver si me acerco un poco más. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí, profe, se escucha bien. Sí, profe. Bueno, a veces por ahí es el dispositivo de cada uno también, tiene que ver. Bueno, les comentaba, tenemos la historia natural de la enfermedad. No sé si ustedes lo vieron, me parece que por ahí lo vieron en Fundamento. ¿Puede ser? Bueno, pero de cualquier manera vamos a repasar. Tenemos la historia natural de la enfermedad, que es un gráfico que puede ser aplicado a todas las enfermedades. Se compone de 3 columnas, el periodo prepatogénico, periodo patogénico y el resultado. Ustedes van a ver que en la bibliografía que tienen ustedes está como periodo postpatogénico, es lo mismo, el periodo postpatogénico que el resultado. Y vemos que en el periodo prepatogénico tenemos el agente, el huésped y los factores ambientales. Dijimos que, bueno, tanto la salud como la enfermedad no son estáticas. Detrás de cada situación de salud o enfermedad está el fenómeno de una alteración que es constante. Estas situaciones son procesos continuos y una lucha por parte de la persona para mantener el equilibrio. Ese equilibrio, que lo vamos a ver en la siguiente acá, es conocida como cadena de infección, donde tenemos el agente, el huésped y el medio ambiente. Ustedes lo han visto seguramente en microbiología y parasitología, lo han visto esta tríada, la tríada ecológica, que decimos que esta tríada está compuesta, bueno, por el agente, el huésped y el ambiente, y decimos que es una relación estable, que si se rompe esta relación, que es una relación de equilibrio, se produce la enfermedad. Cuando hablamos de la historia natural de la enfermedad y tratar de buscar las barreras para cortar cortar ya sea la cadena de infección o cualquier aspecto que pueda producir enfermedades, estamos hablando de cortar las barreras naturales, ya sean las barreras naturales que tenemos, que puede ser piel, mucosa, macrófagos, o sea, potenciar esas barreras para que no ingresen los microorganismos a nuestro organismo. Tenemos esas barreras naturales, tenemos las barreras que pueden ser también de respuesta inmunitaria, como son los fagocitos, los neutrófilos. Tenemos también la respuesta que son específicas, que tienen que ver con los anticuerpos y los linfocitos. Nosotros, si pensamos en el tema del agente, los agentes, bueno, son patógenos definidos como sustancias o elementos que pueden perpetuar un proceso patológico y pueden ser físicos, químicos y biológicos. La producción de la enfermedad depende también de sus características biológicas. Luego vamos a ver qué características tiene el agente. Y nosotros también tenemos el medio ambiente o el ambiente. El ambiente que está definido como todas las condiciones externas, que tiene que ver con todo lo externo, influencias externas que afectan la vida, y el desarrollo del organismo. Factores ambientales en la producción de la enfermedad, que pueden estar relacionados con factores también sociales, económicos,
que también inciden en nuestra salud física y mental, lógicamente. Y tenemos el aspecto del huésped. Este factor, el huésped, que tiene que ver también con el individuo, con la persona, y está influenciado por la edad, el sexo, los hábitos, las costumbres. Intervienen también los factores genéticos, sus relaciones, las características psicológicas, que tienen que influyen o pueden potenciar o ser una barrera para el tema de las enfermedades. 39-091-927. Les pido por favor que silencien los micrófonos. Gracias. Bueno, entonces teníamos los agentes causales pueden ser los agentes Me había olvidado pequeños detalles. grandes. Fernando, ¿me estás escuchando? La clase. Fernando. Sí, ahí ya lo silencio, profe. Sí. Toma la asistencia una vez que entra. Georgina Ibarra, por favor, ¿puede desactivar su audio? Ahí estamos. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, porque por ahí a ver, vamos al anterior. Estamos acá. Sí, porque a veces se corta el micrófono. Bueno, entonces decíamos que la gente lo podemos dividir en dos grandes grupos, biológicos y no biológicos. Los biológicos tenemos acá que pueden ser bacterias, protozoarios, metazoarios, hongos, rickettsia, virus, priones, y los factores no biológicos que tenemos, por ejemplo, los químicos y los físicos. Dentro de los químicos, dentro de los físicos, a ver, el anterior, tenemos, a ver, se me va, la fuerza mecánica, no sé por qué se me corre. Los físicos tenemos fuerza mecánica, color, luz, radiaciones, ruido, y dentro de los podemos encontrar los pesticidas, aditivos, fármacos industriales y demás. Estos son solamente ejemplos de agentes causales. Cuando nosotros vemos las propiedades que tienen estos agentes, vemos que tienen propiedades que son intrínsecas a los microorganismos. Tienen 5 aspectos: antigenicidad, vulnerabilidad, infectividad, patogenicidad y virulencia. Si nosotros pensamos en el virus SARS-CoV-2, que es el virus del COVID. Del COVID, si bien, sí, del COVID, SARS-CoV-2, y vemos el tema de, por ejemplo, la antigenicidad, que es la habilidad de específica. Eso es, por ahora, como es una enfermedad nueva, se está estudiando, todavía no se sabe qué tipo de inmunidad da poseer o atravesar la enfermedad. Si vemos el tipo de... se me corrió de vuelta. La vulnerabilidad, si vemos la vulnerabilidad, tiene que ver con... esta puede ser el ambiente o las sustancias químicas que vulneran o pueden inhibir estas bacterias, virus. Si pensamos en el virus, ¿qué es lo que le da vulnerabilidad a esto? Realmente, por ahí lo que nosotros veíamos es el tema de el alcohol en gel, el alcohol para la higiene de manos, el tema de la limpieza con hipoclorito de sodio, que tenía que disminuir disminuía la virulencia, la necesidad del virus del COVID. Y si hablamos de la infectividad, es la capacidad
este agente infeccioso de poder alojarse y multiplicarse dentro del huésped. Ustedes vieron que las nuevas, siempre se habla de las nuevas cepas, que dicen que, bueno, que las nuevas cepas tienen una capacidad de multiplicarse mucho más rápido, más patogenicidad y más virulencia. ¿Qué significa? Bueno, que esta actúa, o sea, se aloja, es mucho más rápida, llega al organismo mucho más rápido, o interactúa con el organismo mucho más rápido. Dice que es mucho más patógeno, es la capacidad que tiene un agente infeccioso de producir una enfermedad en las personas infectadas, o sea, es mucho más patogénico, y la virulencia que tiene que ver con la capacidad del agente infeccioso de producir casos graves, que también que dicen, bueno, que las nuevas cepas son peores, más virulentas, más patogénicas, más, y más infectivas. Esto lo agregué este año porque me parecía muy importante, porque, bueno, cuando nosotros veíamos los informes del equipo de COVID, ayúdame Fernando, ¿cómo es eso? ¿Infectología será, profe? ¿Eh? ¿De infectología o de epidemiología? O sea, esos informes que hacen epidemiológicos hablaban de la patogenicidad, de la virulencia del virus, de este virus, justamente para poner en claro a la gente de lo importante que debía ser cuidarse. O sea, en parte asustaba a la gente todo lo que le decía, pero en parte tenía que ver con tratar de tomar conciencia para los cuidados y todo eso. Exacto, tratar de incentivar de que se tome conciencia, como usted dijo, para que tengan todos los cuidados necesarios, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver la historia natural de la enfermedad, que vamos a ver, nos volvemos nuevamente a la anterior. Nosotros habíamos visto que teníamos el periodo prepatogénico, el periodo patogénico y el resultado. ¿Qué tenemos? En el periodo prepatogénico, bueno, teníamos la interrelación del agente, del huésped y del ambiente. Decimos que es una relación común, una relación de equilibrio. Si se rompe este equilibrio, ¿qué pasa? Se pasa al periodo patogénico. En el periodo prepatogénico, la persona no está enferma, está sana. La persona no está, o sea, está sana, lábilmente sana. Cualquier efecto, causa, puede producir la enfermedad. Pero en el periodo prepatogénico, la persona está sana. ¿Qué pasa si hay un desequilibrio? Pasa al periodo patogénico. El periodo patogénico es el periodo de enfermedad. Y pasamos a lo que es la patogénesis temprana. ¿Ustedes vienen esa línea que es horizonte clínico? En el horizonte clínico tiene que ver con la aparición de signos y síntomas. Aparición de signos y aparición de síntomas. En la patogénesis temprana ya empieza a haber cambios tisulares, ya el virus ingresó o la bacteria ya ingresó, pero no han dado síntomas. No han dado síntomas. La persona todavía no sabe que tiene el virus, no sabe que está enferma. El horizonte ¿Sería, clínico... profe, como el periodo de incubación en ese caso? Bien, es el periodo de incubación, también se conoce como el periodo de incubación, muy bien. Y también se conoce, bueno, ese horizonte clínico cuando empieza que son los primeros signos, con los primeros síntomas, que ahora vamos a ver cuál es la diferencia, o ustedes recuerdan, cuál es la diferencia entre signo y síntoma. ¿Ustedes recuerdan la diferencia entre signo y síntoma? ¿Qué es el signo? ¿Lo vieron en Fundamentos? El síntoma es lo que la persona siente y el signo es lo que otra persona puede observar de la persona que está enferma. Ajá. ¿Y qué, por ejemplo, puede observar? Un ejemplo. Alguna erupción, por ejemplo. Bien. ¿Qué más? Cuando se toma la fiebre, se le toca la frente y se observa que hay presencia de calor.
Bien, se toma la temperatura y ve si si está con hipertermia o normotermia. Bien. Se puede observar también la presión arterial. Claro, muy bien, muy bien. Si El control de presenta tensión. alguna inflamación. Bien. Todo La eso, coloración de la piel también, como la cianosis. ajá, bien. Todo eso son, La saturación también. son signos. Bien, la saturación es un muy buen ejemplo. Esos son signos. Lo ven, lo miden, aparecen los signos y aparecen los síntomas. Los síntomas entonces son lo que la persona refiere, manifiesta. Por ejemplo, bueno, que dolor de cabeza, dolor de cuerpo, no sé, se siente mal, no sé. Se Una siente cefalea. Sí, fatiga, vómito. fatiga, vómito. Bien. Bueno, y también le llaman síndrome, ustedes van a ver en la bibliografía que también le dicen síndrome prodrómico. El síndrome prodrómico es cuando aparecen manifestaciones que todavía no dicen a qué enfermedad puede pertenecer, sino son los primeros signos y síntomas que aparecen. Entonces dice, es un síndrome prodrómico. Uno puede llegar a inferir que es una enfermedad u otra enfermedad, pero realmente todavía es como que faltan datos para realmente decir es esto o es lo otro. O nos orientamos por esta enfermedad o nos orientamos por el otro. Entonces teníamos la patogénesis temprana, donde hay cambios tisulares, la persona no se da cuenta que está enferma, pero ya está ya ingresado el virus, la bacteria, ya está la enfermedad en forma sin signos y sin síntomas. ¿Sí? Y el horizonte clínico es lo que vendría a ser la puerta que abre el signo, los signos y síntomas. O sea, cuando hay signos, cuando hay síntomas, se habla de que tiene la clínica para una enfermedad o tiene la clínica, los signos y síntomas para otra enfermedad. ¿Se entiende? ¿Sería el periodo de estado, profe, en ese caso? ¿Cómo? El periodo de estado sería cuando Sí. aparecen los signos y síntomas y es contagioso ya. Claro, sí que es contagioso, sí que es contagioso, perdón. Siempre pasa la gente. Bueno, es increíble. Bueno, entonces seguimos. Tenemos el horizonte clínico, entonces que comienza con los signos y síntomas, entonces uno puede decir, ¿es esta enfermedad o es la otra? No sé quién había preguntado algo, o me quedó una pregunta pendiente. No, profe, nada más que Jimena había dicho que si era del periodo de estado. ¿Periodo de? No lo había escuchado, no lo entendí. Periodo de estado, dijo la compañera. Bueno, cualquier cosa después, al final, me lo escribe porque no lo estoy escuchando. Bien. Bueno, entonces teníamos el horizonte clínico, que comenzábamos con los signos y síntomas, y tenemos la enfermedad discernible tempranamente. O sea, pronto vamos a saber qué enfermedad tiene. Empieza con fiebre, dolor de cuerpo, vómitos y demás, para dónde se orienta. Luego, en la enfermedad avanzada ya uno ya tiene definido a través de, o le permitió el tema del avance, saber qué enfermedad tiene. Ya la enfermedad avanza. Y la convalescencia es cuando ya pasó la enfermedad y comienza el tema de la recuperación. Pero a veces la recuperación no vuelve a recuperarse y queda, por ejemplo, depende de qué enfermedad, queda con incapacidad, puede quedar con algún tipo de incapacidad, o puede quedar con un estado de cronicidad,
o en el peor de los casos, el tema de la muerte. Entonces, esta persona termina como resultado o periodo patogénico, tenemos la muerte, el estado crónico, donde la persona continúa con la enfermedad y lo que se puede hacer es el tratamiento, un tratamiento crónico, un tratamiento largo, un tratamiento de por vida, por ejemplo, el tema de hipertensión, diabetes y demás, que son patologías crónicas. O puede quedar con una incapacidad, puede dejar como resultado una incapacidad, o puede recuperarse y volver al estado prepatogénico. Vuelve nuevamente al periodo prepatogénico. Profe, Sí, le hago una pregunta. Sí. En algún momento después de, no sé, el estado crónico, una incapacidad, ¿hay un periodo de reinserción a la sociedad? Sí, sí, pero bueno, ahora estamos viendo el tema de esto, el tema de esta historia natural, de este paradigma número 1. Ya vamos a ir a eso. Vamos a ver qué acciones se puede realizar, porque tanto en el periodo prepatogénico, en el periodo patogénico o en el resultado, o en el periodo postpatogénico, se pueden realizar acciones en el curso de esa enfermedad. Y bueno, es importante que el enfermero conozca la historia natural de las enfermedades para saber qué actividades puede realizar, qué acciones puede realizar, qué medidas de prevención puede realizar. Vamos a ir entonces al primer periodo, que es el periodo prepatogénico. En el periodo prepatogénico decimos que tenemos el equilibrio. En el periodo patogénico tenemos una fase que es sin síntomas o es asintomático, y un periodo que es sintomático. Y esto se deriva al resultado, que es la recuperación, incapacidad, cronicidad y muerte. En el periodo prepatogénico interactúan el huésped, el agente y el medio, o el medio ambiente, y son potencialmente sensibles de ser afectados. El individuo está sano y no hay cambios en él, como dijimos, pero algunos de los elementos se rompe el equilibrio ecológico y se produce la enfermedad y se pasa al periodo siguiente. El periodo siguiente, esto es lo que dijimos anteriormente, pero bueno, es para reafirmarlo, se divide en un periodo asintomático y un periodo sintomático. El periodo asintomático, bueno, se producen cambios en el organismo, pero el individuo no lo percibe, porque bajo del horizonte clínico. Y en el periodo patogénico es un periodo sintomático. Las manifestaciones de la enfermedad son percibidas por el huésped y aparecen los signos y síntomas que no están relacionados con la gravedad de la enfermedad. O sea, no sabemos qué tan grave puede ser la enfermedad que realmente nos da esos síntomas. Y bueno, y tenemos el resultado. Dijimos que el resultado, o como lo tienen en su bibliografía, que dice postpatogénico, es una enfermedad. La enfermedad puede tomar diferentes tipos de caminos. Puede recuperarse, como dijimos, que se vuelve al estado anterior, puede tener un aspecto de cronicidad, puede ser crónica, una enfermedad crónica, que algunas enfermedades no tratadas permanecen en estado subclínico, sin signos y sin síntomas, pero bueno, son crónicas. Y el estado de incapacidad puede dar un estado de incapacidad, la enfermedad deja secuelas que permanecen en el tiempo, o la muerte, el individuo no se recupera y muere. Si pensamos por ejemplo, en la hipertensión, la hipertensión es una enfermedad de tipo crónica, que muchas personas no tienen los signos ni los síntomas de tener hipertensión. Y bueno, nosotros sabemos que si no se trata, puede llegar a desencadenar un problema cardíaco, una cardiopatía, un infarto agudo de miocardio, una ACV, que esto sí trae incapacidad. El ACV puede dejar a una persona con incapacidad, ya sea de
movilidad, una incapacidad visual, una incapacidad de tipo motora, o puede dar, o se pueden directamente. El ACV también es una enfermedad muy grave, ¿sí? Bueno, nosotros, si conocemos la historia natural de la enfermedad, se podría aplicar estas acciones preventivas, efectivas, y cortar este curso de enfermedad. No se ha llegado a conocer todos los factores de las enfermedades, por lo que se hace difícil a veces generar acciones preventivas. Los factores sociales que intervienen en el periodo prepatogénico y patogénico han sido poco estudiados. Entonces tenemos acá, Lebel y Clark, en su texto de Medicina Preventiva, también considera gráficamente a las barreras que se anteponen al avance de la enfermedad como una fecha de sentido contrario que previene dicho avance. Estas pueden ser la promoción y prevención, promoción de la salud, prevención o protección específica, el diagnóstico y tratamiento precoz y la limitación del daño, y la rehabilitación. Esto tiene que ver con los niveles de prevención, con las acciones que podemos realizar para cortar esa historia natural de la enfermedad. El primer nivel de prevención tiene que ver con, tener la promoción de salud y la prevención, y la protección específica. Si nosotros, la promoción y la protección específica no son sinónimos, yo quiero que les quede claro, son cosas diferentes. La promoción no está dirigida a ninguna enfermedad en particular. Incluye medidas que mantienen y promueven la salud del individuo, como la alimentación, la vivienda, la educación, condiciones de trabajo, exámenes periódicos, la fluoración de las aguas, la educación para la salud. Todo eso tiene que ver con la promoción de la salud. O sea, todas actividades que no están dirigidas a una enfermedad en particular, sino que son amplias y enfocan a la salud, no a la enfermedad. El objetivo, es crear una cultura que promueva la salud, como el tema de la educación, el ejercicio físico. Acá vemos en esta diapositiva 3 generaciones y realizando ejercicio físico. A todos, nosotros cuando vamos al médico, siempre nos dicen que realicemos ejercicio físico, porque no solo la parte biológica, tiene que ver también con la parte mental, el tema del ejercicio físico, la salud y demás. Desarrollo de políticas nacionales, también es convenio marco para el control del tabaco, también tiene que ver con la promoción de salud. La planificación urbana para prevenir la contaminación atmosférica. Establecer reglamentos prohibiendo el uso de grasas trans en comidas rápidas. Todo eso tiene que ver con medidas de promoción. Y pasamos también a lo que es el nivel de prevención. Protección y prevención específica, que no es lo mismo que la promoción. La protección y la prevención específica son medidas que protegen y previenen la aparición de alguna enfermedad, o sea que están dirigidas a prevenir o cortar la cadena de una enfermedad en particular. Dentro de esta, la alimentación, la higiene personal, el saneamiento ambiental, la dieta, el flúor, los selladores en el tema de las muelas, por ejemplo, para evitar las caries. El uso de condón en la prevención de la contaminación por VIH, la vacunación sistemática. Este es un ejemplo muy, muy claro, el tema en el tema de prevención específica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos la vacuna contra el sarampión y es específico para el sarampión. Ahora que nos están vacunando para el COVID, es una vacunación que es específica para esa enfermedad. O sea que el tema de inmunización y vacunación sistemática es un muy buen ejemplo para el tema de prevención específica. La sanidad ambiental, provisión de fumadores en lugares públicos, la higiene alimentaria, manipulación sanitaria de alimentos,
Y pasamos al segundo nivel de prevención. Entonces, en el primer nivel de prevención teníamos la promoción y la protección específica, y en el segundo nivel de prevención vamos a tener diagnóstico y tratamiento precoz. Bueno, su objetivo es detener tempranamente el avance de la enfermedad y prevenir la difusión de la misma, con prevenciones que llevan al reconocimiento y la eliminación temprana de la misma, como análisis clínico, radiografía, diagnóstico, exámenes clínicos. Esto tiene que ver con realizar un diagnóstico lo antes posible, para tener el tratamiento lo antes posible. Cuanto antes se diagnostique y se sepa cuál es la enfermedad, a qué enfermedad se está tratando, es mucho más fácil poder encontrar la medicación correspondiente, realizar el tratamiento correspondiente. Por eso es necesario el tema de, para realizar el diagnóstico, los análisis clínicos, las radiografías, todo lo que tenga que ver con el control de la enfermedad. Y realizar el tratamiento precoz, o sea, vamos a realizar el tratamiento oportuno. Va al tratamiento. Dentro de lo que es prevención secundaria, tenemos, por ejemplo, la detección sistemática de las lesiones precancerosas de cuello uterino. Y esto, ¿qué puede hacer las mujeres como para poder detener el curso del cáncer de cuello uterino? ¿Qué puede hacer una mujer? Y hacerse un examen que muchos médicos le hacen a veces histeroscopías donde sacan material de endometrio y el cuello para mandar a analizar y ver si puede ser una hiperplasia o puede ser un cáncer, y si es un cáncer en ese caso se tiene una histerectomía, que puede ser una vértebra que es la completa, que se saca el cervix, puede ser un útero y los anexos, dependiendo si está también la enfermedad avanzada y también están los anexos. Por ahí lo dijeron también. ¿Qué se puede hacer para saber si uno tiene, para detectar? Los PAP y las colposcopías. El Papa Nicolau. El viejo Papa Nicolau. El viejo Papa Nicolau. Sí. Sí. También existe la vacuna a partir de los 12 años para prevenir HPV, que puede llevar también a un cáncer uterino. Sí, muy bien, está la hepatitis B, que puede llevar a un cáncer uterino, pero siempre es muy aconsejable hacerse Papa Nicolau. Después de cierta edad, hacerse cada tanto el Papa Nicolau. Es aconsejable, por más que uno tenga la vacuna, porque la vacuna es para ciertos serotipos de cáncer, no para todos. Bueno, entonces, estamos hablando de... ¿Qué pasa si nos hacemos el PAP? Nos da que tenemos algunas células cancerosas, se puede realizar un tratamiento y con eso detener el curso de la enfermedad y poder seguir una vida lo más normal posible, incluso tener hijos. Y este es otro ejemplo de prevención secundaria, es la detección de la fenilcetonuria en los recién nacidos. Cuando mis hijas nacieron, este examen había que pagarlos aparte. Y todo bebé que nace se le realiza en forma gratuita la detección de la fenilcetonuria. Que la fenilcetonuria es una proteína que si la encuentran y le realizan el tratamiento oportuno, no da ningún tipo de complicación luego para el niño. El niño, si uno no lo trata a esta enfermedad, puede dar retraso mental, enfermedad de tipo cerebral, bastante grave, y con el tratamiento, y con dieta, pueden ser chicos totalmente normales. O sea, la importancia del diagnóstico precoz es muy, muy importante.
También la prueba de detección de sordera, este es otro ejemplo, en trabajadores, por ejemplo, que viven con ruido, trabajos que están sometidos a mucho ruido, también es importante detectar la sordera para realizar un tratamiento oportuno. Y cuando nosotros realizamos un diagnóstico y un tratamiento oportuno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos limitando el daño. ¿Para qué? Para que el daño no continúe, no siga. Estos tratamientos son adecuados para detener la enfermedad e impedir que siga avanzando hasta su desenlace, como las restauraciones con materiales permanentes, endodoncia, la conización del cuello del útero, etc. Todo esto limita el daño. Y terminando este segundo nivel, el tercer nivel de prevención, que tiene que ver con la rehabilitación. Abarca la recuperación integral del paciente, tanto en su parte física, psicológica y social, para la reinserción del individuo en la comunidad. Incluye tratamientos como coronas, puentes, rehabilitación, prótesis. Bueno, el uso de silla de rueda y demás. O sea, ¿qué es lo que hace en este nivel de prevención? La enfermedad ya está, ya pasó por diagnóstico, tratamiento, se hicieron diagnóstico, tratamiento, pero dejó secuelas. Entonces, con lo que quedó, con las secuelas que quedaron, tienen que tratar de tener la mejor condición de vida, de reinsertarse a la sociedad para poder seguir, para poder continuar. En este periodo, por ejemplo, si hablábamos con el tema del ACV, accidente cerebrovascular, si le dio un accidente cerebrovascular, una ACV, esta persona no va a poder por ahí caminar o caminar con dificultad, tiene que potenciar, mejorar su manera de caminar, su manera de hablar, para poder seguir trabajando, reinsertarse con su familia se tiene que adaptar, es muy importante la contención familiar en este periodo de prevención. Muy importante la contención de la familia para que la persona pueda reinsertarse en la sociedad. Dentro de la prevención terciaria tenemos la rehabilitación de pacientes con poliomielitis, accidentes cerebrovasculares, pérdida de miembros, esto es pérdida de una pierna, de un brazo, la ceguera, que también da muchos, o sea, tiene que reacondicionar su vida para poder seguir con una vida medianamente normal. Entonces, nosotros hemos visto, este es un cuadro integral, donde vemos el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. ¿Qué hacemos en el periodo prepatogénico, cuando la persona está sana? ¿Qué actividades podemos hacer? En la prevención primaria tenemos la promoción de la salud y la protección específica. En la prevención secundaria tenemos el diagnóstico y tratamiento temprano o tratamiento oportuno, y la limitación de la incapacidad o limitación del daño. En la prevención terciaria tenemos la rehabilitación. Y esto en la promoción de la salud dijimos que tenemos la educación para la salud, bueno, tiene que ver con una buena nutrición, exámenes periódicos de salud. Dentro de lo que es la protección específica, nosotros por ejemplo, al tema de la inmunización, al tema de la higiene personal, el saneamiento ambiental, uso del saneamiento ambiental, bueno, protección contra los riesgos ocupacionales. Dentro de lo que es el diagnóstico y tratamiento, son medidas para realizar un diagnóstico, justamente el diagnóstico para poder saber cuál es el tratamiento que debe realizar. Y esto tiene que ver con laboratorios, radiografías, y para todo eso es necesario que la persona, el individuo, tenga concurra al médico, se realice los exámenes que tienen que realizarse, para prevenir
y complicaciones y secuelas. O sea, son todas las actividades que uno realiza para prevenir las complicaciones que esta enfermedad puede traer. Y tenemos la limitación de la incapacidad o la limitación del daño, que tiene que ver con adecuado tratamiento para detener la enfermedad y prevenir futuras complicaciones y secuelas, o sea, todo lo que tiene que ver para cortar ese curso de enfermedad. Y tenemos la prevención terciaria, que tenemos la rehabilitación, y con esa rehabilitación tiene que ver la provisión, por ejemplo, de facilidades hospitalarias y comunitarias para que esta persona pueda reinsertarse y potenciar las capacidades que le ha quedado, potenciar sus capacidades para tener una vida adecuada, más, o sea, dentro de lo que mejor pueda, la mejor calidad de vida. Bueno, ahora pensemos, ¿qué actividades podemos realizar en cada nivel de prevención? Si pensamos en la actividad de promoción de la salud, ¿qué actividades podemos realizar? ¿Ustedes qué dicen? Para explicar la importancia del lavado de manos. Bien. A explicar la importancia dentro de qué gran tema de lo que es la salud comunitaria puede entrar. Y en realidad el lavado de manos es muy importante porque es el mecanismo para evitar la diseminación de gérmenes y aparte más nuestro trabajo, el lavado de manos es principal antes, durante y después de hacer cada procedimiento. Sí, lo que le preguntaba. Pero promoción sería el lavado, explicar por qué hay que lavarse las manos, y la protección sería la demostración del lavado de manos, ¿o no? A lo que iba era, ¿qué actividad es importante para, o sea, dentro de qué gran actividad está el tema del lavado de manos? De explicar, de hablar con la gente, de concientizar el lavado de manos, que se lave antes, durante, después. Esa actividad tiene que ver con la actividad de educación para la salud, que lo vamos a ver, en la cursada lo vamos a ver, porque es un gran tema de la salud comunitaria. Y eso tiene que ver con la promoción para la salud. ¿Qué otra actividad es claro, un ejemplo claro de promoción de la salud? Aparte de estas actividades de educación para la salud que incluye... ¿Puede ser las vacunas, profe? No. ¿Incentivar a la población a vacunarse contra el COVID? No. Cuando se hace campaña de prevención de... Ustedes recuerdan que hablamos de promoción, y la promoción, ¿qué pasa? Está orientado... ¿Puede ser, profe, la información alimentaria que se facilita al consumidor? Bien, tiene que ver educación de la alimentación, una alimentación saludable. Hablamos de alimentación. Profe, la educación sexual adecuada. Sí. Profe, que se le dé claro la educación sexual en vez en cuando a alumnos, todas en las escuelas, tipo así también, para prevenir todas las enfermedades. La educación sexual siempre la tenemos más del lado de la prevención, porque estamos previniendo enfermedades de tipo enfermedades infecciosas sexuales, enfermedades de transmisión sexual, ETS. Pero se hacen campañas para la prevención de vez en cuando, Día del Estudiante, que se entregan profilácticos. Muy bien. Las campañas antitabaco, la creación de gimnasios al aire libre pueden ser también, o los espacios verdes. Muy bien, todo lo que tenga que ver con educación física, con promover el tema de educación para la salud, todo lo que sea actividad de educación para la salud, ya sea para el tema de profilácticos, enfermedad de transmisión sexual y demás, todo entra dentro de la promoción. ¿Por qué? Porque estamos hablando de educación para la salud. Todo lo que tenga educación para la salud. Todo lo que tenga que ver con una alimentación, educación física, todo mejora o da una barrera que hace que la persona continúe sana, no se enferme, ¿sí? Y dentro de lo que es la prevención específica, ¿qué es lo que tenemos? Ahí sí vamos para el lado de lo que estaban diciendo.
Profe, Lo por que es la ejemplo, puede vacunación. ser aplicar correctamente la ley de educación sexual y esas cosas, ¿o no? Ajá, puede ser. Específica es la vacunación. Ujú. Tiene que ver cuando hablamos de prevención, protección específica, va dirigido a enfermedades específicas. Un ejemplo claro tiene que ver con el tema de inmunización, con el tema de vacunas. Tiene que ver con prevención específica a cada enfermedad. Por eso tenemos el esquema de inmunización. Si hablamos de diagnóstico y tratamiento oportuno. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, se escucha. Sí, profe. Bueno, si hablamos, se me volvió para. Si hablamos diagnóstico y tratamiento oportuno, ¿qué ejemplos tendrían ustedes? Estábamos en la última. Los test rápidos de VIH. Bien, muy Los bien. exámenes para detectar cáncer de cuello uterino. Muy bien. ¿Qué más? Exámenes de cáncer de mama. Enferma para cáncer de mama, muy bien. El tema del COVID, el PCR. ¿Qué más? Los controles análisis. cardiovasculares. Bien. Los análisis para prevenir que la madre Resultados de pase horoscopio. toxoplasmosis al hijo. Análisis de orina y análisis de sangre. Bien. ¿Podría entrar lo que son controles de enfermedades por insectos? Sí, sí, sí. Para mal de Chagas, por ejemplo. Para Análisis rutinarios podría ser. En el tema que sean enfermedades hereditarias también, para poder prevenirlas con tiempo. Bien. Bien, bien. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, estamos en la calle y pasa, porque nosotros con los estudiantes salimos a hacer control de tensión arterial a todas las personas, nos ponemos en una esquina y tomamos la presión. Y viene una persona y nosotros, la persona está hipertensa, tiene 140/90, 150/90, y la persona no sabe que es hipertensa, pero es hipertensa. ¿Qué pasa? ¿Es prevención primaria o prevención secundaria? Y ya sería secundaria en todo caso, porque si Muy la bien. persona ya tiene la depresión, Secundaria, es hipertensa y no sabe, ya está avanzada y tiene que ir a un cardiólogo para que pueda medicarse y poder controlarlo. Bueno, muy bien, es prevención secundaria. Y si hablamos de prevención terciaria, ¿qué ejemplos podríamos ver? ¿O qué actividades podríamos realizar? Profe, en el caso de una persona que sufre ACV y sale, la rehabilitación que recibe tanto por el habla, movimientos musculares, puede ser. Claro, eso es la reinserción al sistema, digamos. Bien. La persona que Puede tiene. ser también el trabajo de kinesiología cuando las personas han estado mucho tiempo postradas, entonces tienen que volver con todos los movimientos musculares. Muy bien, muy bien. Ese ejemplo es muy, o sea, es muy claro ese ejemplo. El tema de la kinesiología. ¿Podría ser la quimioterapia en caso de cáncer? Y la quimioterapia es un tratamiento. Cuando hablamos de prevención terciaria, ya tiene que ver con la reinserción a la sociedad, puede ser el tema de. Sería la curación, en este caso. ¿Eh? Sería la curación del cáncer, en este caso. La curación y qué es lo que, o sea, si le hicieron una mastectomía porque tenía un cáncer de mamas, cómo esta mujer se reinserta a su familia, a su pareja, y qué actividades podemos realizar nosotros como enfermeros para ayudar a esta persona que se siente, no sé, que le ha sacado un pecho. ¿El postoperatorio puede ser también? Por ejemplo, ¿qué? El postoperatorio. El postoperatorio vendría a ser, está en la parte de prevención secundaria. Contención psicológica puede ser. Sí, Puede ser Podríamos brindarle una ayuda psicológica. La contención psicológica es muy buen ejemplo. Ese es muy buen ejemplo, la contención psicológica. Es lo que queda después de la enfermedad.
o sea, nosotros vimos que el tema del COVID, por ejemplo, si pensamos en el COVID, la gente tuvo que rehabilitarse. ¿Ustedes conocen personas que han tenido COVID? Sí, profe. Sí, profe. Yo también tuve. Yo también tuve. Deja secuelas, muchas secuelas que son importantes. Muchas personas tuvieron que ir al kinesiólogo, otras manifiestan que se olvidan de las cosas, que tienen, no sé, baches, que tienen que Por ejemplo, Claro, a mí, tienen que profe, de memoria. por ejemplo, a mí me ayudó mucho el psicólogo y el mucho- psiquiatra en ese momento, porque te deja como en un estado de que no querés salir porque no sabes si te vas a contagiar de nuevo o si sos un contagio para otros, por más que te digan que no te podés volver a hacer en 90, 60, 90 días otro hisopado, entonces tenés ese miedo, y si tenés familiares mayores, más todavía, porque si los llegas a contagiar, entonces estás con todo ese miedo. Entonces la contención psicológica y psiquiátrica por ahí es buena. Muy bien, muy buen ejemplo. Bueno, entonces, Fernando, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Algo para aportar, Fer? No, que solamente con respecto a los niveles de atención pueden llegar a encontrar en otra bibliografía, puntualmente la Organización Mundial de la Salud, que hay Son niveles autores, de prevención, Fer, no es nivel de atención. perdón, niveles de prevención, está el nivel de prevención cuaternario también, que está referido a mitigar todo acto de iatrogenia producido por la propia medicina. Generalmente están como em, dirigidos hacia los efectos de la polimedicación, ¿sí? Todas aquellas personas que están con mucha medicación, se hacen estudios multicéntricos, de acuerdo, supongamos una persona que vive con diabetes e hipertensión, está polimedicada, y a veces esa polimedicación afecta más que lo que soluciona. Entonces, todas esas actividades para mitigar una aparente iatrogenia de la medicina, no solamente médica, sino de la medicina, eh, se engloba dentro de este nuevo espectro que habrá surgido ahora unos 10 años aproximadamente, que habla sobre prevención cuaternaria. Eso nomás quería comentar. Ahí seguramente Profe, podrá una entrar también. pregunta. ¿Sería de pacientes con enfermedades crónicas en actividad cuaternaria? Sí, generalmente están como abocados esos estudios a enfermedades de largo trecho en el tiempo, digamos, ¿sí? Pero convengamos que también hay personas que con la automedicación, y no es broma, tienen mucha medicación en la casa, tienen un mueble exclusivo para guardar toda la medicación que van juntando, y a ver, el problema de la automedicación. No es solamente en tratamientos de enfermedades crónicas, ¿sí? A veces son situaciones agudas que están polimedicadas, que pueden llegar a generar un problema, por ejemplo, cardíaco, o un problema, por ejemplo, vascular. ¿Recuerdan, sin ir más lejos, el desaconsejamiento que hubo con respecto al uso de la aspirina con respecto a la COVID-19? ¿Sí? Bueno, todo ese tipo de cosas surgen de investigaciones que tienen que ver con prevención cuaternaria. Profe, le hago una consulta. No corresponde a cuestiones teóricas de la asignatura, ¿sí? Lo hago un comentario así a título informativo, lo de la prevención cuaternaria. Sí, creo que Iván había hablado. Respecto a uno de los PDF que subió en el Classroom, hay una hoja dada vuelta. No sé si eso se puede arreglar o ya queda ahí. Bueno, ahí me fijo en cuál es, con respecto a la historia natural de la enfermedad, de Prasiclio o Sí, es de... la segunda teoría ¿Cómo? del proceso de salud.
del proceso de salud de enfermedad. Justamente Bueno, la ahí última lo hoja. reviso. Bueno, lo reviso. Fernando, pues, ¿podemos poner el videíto Bueno, debería, profe, dejar de compartir? de compartir. Traten de subir el volumen de ya sea el dispositivo que estén, su celu, Yo ahora voy a pasar un videito que en teoría hoy hicimos la prueba, saldría. Ahí empezamos, ¿sí? Historia natural de la enfermedad. Es la evolución de una enfermedad sin intervención médica. Representa el curso de acontecimientos biológicos desde la primera interacción con los estímulos provocadores o causantes de enfermedad, hasta los cambios que produce en la estructura y función del organismo, desarrollando la enfermedad y hasta que ocurre el desenlace por curación, paso a cronicidad o muerte. El concepto fue desarrollado en 1953. Fue publicado en Preventive Medicine for the Doctors in His Community por los doctores Lebel y Clark. Desde entonces es utilizado y actualmente está ampliamente difundido. Es importante mencionar la definición de salud emitida por la Organización Mundial de la Salud en su constitución en 1948 y que continúa vigente. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Se le llama la tríada ecológica al conjunto formado por el agente potencial de enfermedad, al huésped y a los factores ambientales, los cuales se encuentran en interacción constante. Cuando la tríada ecológica se encuentra con su interacción en equilibrio, nos encontramos en un estado de salud, o sea, periodo prepatogénico. Cuando este equilibrio se pierde, se produce la enfermedad, o sea, periodo patogénico. Los agentes causantes de enfermedad pueden ser diversos, los cuales interactúan con el huésped, donde influyen sus características y factores individuales, así como los factores de su entorno o medio ambiente. Los agentes son factores causales, que están presentes en el medio ambiente y que pueden provocar enfermedades al huésped. Un agente es cualquier sustancia viva o inanimada, o fuerza muchas veces intangible, cuya presencia o ausencia es la causa inmediata o próxima a una enfermedad en particular. Pueden ser biológicos, físicos, químicos y mecánicos. A continuación les muestro solo algunos ejemplos de agentes causales frecuentes de enfermedad. A los agentes biológicos se les mide su patogenicidad, que es su capacidad de producir enfermedad. Su virulencia, que es el grado de malignidad o toxicidad. Así como su poder antigénico, que es su capacidad de producir respuesta inmunológica en el huésped. El huésped es todo organismo viviente capaz de albergar o permitir subsistencia y desarrollo de un agente causal de la enfermedad. Los factores del huésped determinan su susceptibilidad, o bien, su resistencia. Dentro de los factores del huésped, tenemos los siguientes: edad, sexo, raza, factores genéticos o hereditarios, inmunidad natural o adquirida, factores psicológicos, ocupación, estado civil, estado socioeconómico y cultural, tomando en cuenta ingresos, y costumbres. Otro componente importante en la tríada ecológica es el medio ambiente, ya que es un conjunto de condiciones o influencias externas que afectan la vida y el desarrollo de un organismo.
requiere todos los elementos que pueden externos al huésped. Los factores ambientales afectan tanto a los agentes como a los huéspedes y pueden incrementar o disminuir la posibilidad de contraer la enfermedad. Y pueden ser de distintos tipos. Climáticos, como las estaciones del año, temperatura, lluvias, entre otros. Geográficos o de ubicación, como son zonas rurales y zonas urbanas. Socioeconómicos, como es acceso al sistema de salud, sanidad, aseo urbano, entre otros. Y la contaminación, tanto del agua, del aire como del suelo. Biológicos, como es la presencia de reservorios ya sea animales, o el humano y vectores como pueden ser insectos y artrópodos. Como mencionamos anteriormente, la historia natural de la enfermedad tiene dos periodos. Periodo prepatogénico y periodo patogénico. El periodo patogénico se inicia cuando se rompe el equilibrio de la tríada ecológica y el huésped es afectado por la enfermedad. El periodo patogénico inicia con sutiles cambios celulares y tisulares. El periodo patogénico puede subdividirse en dos etapas. Etapa subclínica o de incubación o de latencia. Y etapa clínica. Etapa subclínico. Se caracteriza porque existen lesiones anatómicas o funcionales, pero el paciente aún no percibe síntomas o signos. En las enfermedades transmisibles, la fase inicial del periodo patogénico que transcurre entre el momento del estímulo y la aparición de síntomas y signos se conoce como periodo de incubación. En las enfermedades crónicas tanto físicas como mentales esta fase es conocida como periodo de latencia. Etapa clínica. Es cuando se presentan síntomas o signos clínicos. El momento en el que aparece la primera manifestación de la enfermedad es conocido como horizonte clínico. La etapa clínica se divide en tres periodos. Periodo prodrómico. Presencia de manifestaciones generales. Estos síntomas y signos son confusos y hacen difícil hacer un diagnóstico exacto. Periodo clínico. La enfermedad se manifiesta por signos y síntomas específicos que facilitan su diagnóstico y manejo. Periodo de resolución. Es la etapa final. La enfermedad desaparece, se vuelve crónica o el paciente fallece. La prevención se define como las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener sus consecuencias. En el periodo prepatogénico se padece la enfermedad. Es cuando se hacen las acciones de prevención primaria, que consisten en el fomento a la salud y la protección específica para la enfermedad. En el periodo patogénico, es cuando hacemos un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno, o sea inmediato, y tratamos de limitar el daño. En la prevención terciaria, aplicaremos medidas de rehabilitación. El fomento o promoción de la salud permite que las personas tengan un mayor control de su propia salud. Abarca una amplia gama de intervenciones sociales y ambientales destinadas a beneficiar y proteger la salud y la calidad de vida individuales, mediante la prevención y solución de las causas primordiales de los problemas de salud, y no centrándose únicamente en el tratamiento y la curación. Así como construir políticas públicas saludables que favorezcan la salud, desarrollar habilidades personales, reforzar la acción comunitaria y reorientar los servicios de salud. Protección específica son medidas que protegen y previenen la aparición de alguna enfermedad en particular. A continuación mencionaré algunos ejemplos. Inmunizaciones. Aplicaciones de flúor. Yodación de sal. Adiestramiento en personas que manejan material radiactivo. Protección contra riesgos ocupacionales. Protección contra accidentes. Protección contra carcinógenos. Eliminación de fuentes productoras de carcinógenos, alérgenos y radiación. Eliminación de focos infecciosos.
entre otros. Prevención secundaria. Está destinada al diagnóstico precoz de la enfermedad, sin manifestaciones clínicas, y al tratamiento oportuno. Estos objetivos se pueden lograr a través del examen médico periódico y la búsqueda de casos con pruebas de tamizaje o cribado, screening. La captación temprana de los casos y el control periodada, para evitar o retardar la aparición de las secuelas es fundamental. Lo ideal sería aplicar las medidas preventivas en la fase preclínica, cuando aún el daño al organismo no está tan avanzado y, por lo tanto, los síntomas no son aún aparentes. Esto es particularmente importante cuando se trata de enfermedades crónicas. Limitación del daño. Permite controlar la transmisión de la enfermedad, la prevención secuelas. Acorta los periodos de incapacidad. Prevención terciaria. Se refiere a acciones relativas a la recuperación de la enfermedad clínicamente manifiesta, mediante tratamiento y la rehabilitación física, psicológica y social. En la prevención terciaria son fundamentales el control y seguimiento del paciente, para aplicar el tratamiento y las medidas de rehabilitación oportunamente. Se trata de minimizar los sufrimientos causados al perder la salud, facilitar la adaptación de los pacientes a problemas incurables y contribuir a prevenir o a reducir al máximo las recidivas de la enfermedad. En esta imagen se muestra el modelo tradicional de la historia natural de la enfermedad, relacionado con los niveles de prevención propuesto por Lebel y Clark, el cual resume lo que hemos mencionado durante esta presentación. Muy bien, ¿pudieron escucharlo? Sí, perfecto. Sí, profe, re lindo. Sí, se escuchó todo, re bueno. Un poco el... Sí, se escuchó. Muy lindo el video. Sí, se escuchó perfecto. Genial. Sí, Bueno, profe, se escuchó. esto lo podemos subir al... Bueno, lo vamos a subir ahí. Sí, profe, Había alguien que por favor, porque se preguntaba me cómo era cortó lo la del conexión. Classroom. No sé si he estado respondiendo individualmente los mensajes, ¿sí? Para no llenar tanto la sala del chat. Hay alguien que preguntó cómo era lo del correo electrónico para que se comunique con nosotros, así le enviamos la manera en la cual se tiene que matricular, ¿saben? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que le haya quedado? Muy bien, profe. Entonces, Sí, estuvo muy buena la clase, profesor. Muy didáctica. bueno, vamos a... Mañana no tenemos clases, mañana recién nos encontraríamos la semana que viene, el miércoles la semana que viene. ¿Mm? Recién el miércoles entonces de la semana que viene. Profe, ¿mañana no hay clases? No, porque mañana hay votación y bueno. Sí. Hay docentes Profe, una que están duda. afectados a la mesa de elección y demás. Profe, tengo una duda. Sí. Yo, por ejemplo, a mí las clases de trabajo, yo mandé un mail preguntando por el tema de que no me quedan las clases grabadas. Hoy salí temprano y pude ver la clase, pero, por ejemplo, la clase no la pude grabar y dejé, por ejemplo, acá en mi casa si me podían grabar la clase y se grabó sin sonido. Entonces, ¿eso cómo podemos hacer? ¿O hay forma de que la suban en las clases o algo? ¿O ya permitía eso?
porque también el tema de la asistencia es lo que más me preocupa en realidad. Sí, más que nada el tema de la asistencia, pero es, como le dijimos el otro día, esta clase es presencial. Es decir, por circunstancias ahora de sanitaria, la circunstancia de, bueno, el tema del COVID y demás, tenemos la virtualidad como ir a la clase, es así. No hay virtual. Nosotros tenemos que amoldarnos a como que es presencial, no es o sea, la carrera de enfermería no es virtual, esta carrera por lo menos. Y generalmente las buenas carreras no son virtuales. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí. Acá, por ejemplo, si nosotros queremos grabar, nos dice que tenemos que pedirle permiso al hospedador. ¿Cómo sería para que nosotros... Las clases, como les dije, esto es como si fuera que estamos en clase, realmente. Ah, bueno. Y profe, por ejemplo, es como presencial. Ustedes, en vez de ir a clase, nosotros dábamos clase en el APUNS, porque es un lugar grande donde entran todos. En vez de ir y tomar el colectivo, bueno, y sentarse, o sea, tenemos la facilidad de ahora de hacerlo momentáneamente por esta vía, pero las clases son presenciales. Profe, yo, por ejemplo, por el tema de la asistencia, porque como se me interpone con el trabajo, ¿tendría que presentar, no sé, algún certificado o algo? ¿O cómo me manejo en ese? Mira, nosotros apostamos a que ustedes entiendan que esto es, que van a tener que en algún momento ver cómo manejan el tema del trabajo, porque bueno, el tema de las prácticas está, el tema de los laboratorios está, y la carrera no es virtual. Esta carrera no es virtual. Esto es, a ver si Fernando, ayúdame, pero... Sí, igual profe entiende lo que está tratando. O sea, nosotros vamos a tener el año que viene el tema de acreditación de CONEAU y no se acreditan las carreras que son virtuales. Ustedes pueden salir a trabajar con el título de acá, al país, e incluso al exterior, que no van a tener ningún tipo de inconveniente, porque la carrera es acreditada. ¿Qué es lo que trae acreditación? Justamente una serie de requisitos, y dentro de los requisitos tiene que no es virtual. Yo lo que quería agregar era sobre esto que les está diciendo la profesora, que si bien la vía a través de podemos llegar a hacer esta clase orientadora es la vía virtual, también tiene que ver con que por el distanciamiento que debería estar presente entre cada una de las personas que asistan a la clase, son 280 personas a un promedio de una distancia de 1,5 metros a 2 entre una persona y la otra, ¿no? No hay estructura para esto. La clase, por más de que sea a través de este medio, es considerada una clase presencial, es una clase orientadora presencial, ¿sí? Entonces, es entendible, ¿no? Pero también del otro lado, que sea entendible que las condiciones que está estableciendo la pandemia escapan a lo que pueda llegar a determinar la asignatura. No todas las formas son posibles, es verdad, y entendemos lo que dice Tatiana, pero sí traten de ver la manera de que si tienen intenciones o de promocionar y de regularizar la materia, de acomodar estas cuestiones del trabajo, ver si al menos puedan estar conectadas o conectados, que vieron que más o menos dura 1 hora y media, más o menos, ¿sí? Más o menos, que puedan estar conectados desde sus celus, con un
un auricular, vean la manera, ¿sí? Porque para nosotros esto es una actividad presencial. No estamos presencialmente con ustedes, persona a persona, para 280 estudiantes en un mismo lugar, ¿sí? Profe, disculpe, yo tengo una duda sobre la guía de preguntas. En el punto 7, no sé si lo puede tener a mano, dice sobre qué plantean los determinantes de la salud de las poblaciones según Evans, Barrer y Marmon. Bueno, en el punto 8 pregunta cómo influyen estos determinantes en la salud. No estaría entendiendo a qué se refiere o cómo responder la pregunta. Perdón, ¿podría repetirlo, Rocío? Sí, que le decía que en la guía de preguntas con respecto a todo lo que es concepto de salud, en el punto 8 preguntan por qué alguna gente está sana y otra no. Y mi duda es la segunda parte que dice cómo influyen los determinantes de la salud. No sabría cómo redactar la respuesta. Esto de por qué está sana, algunas personas están sanas y enferman, está en la bibliografía, hay que leerla. Sí, sí, la estuve leyendo, pero como que se me interponía cuáles eran los determinantes claves y me perdí. Sí, bueno, o sea, tenía que ver con, ¿de qué habla la bibliografía? Habla de que, bueno, hay factores que condicionan o determinan la salud. Eso tiene que ver con la vivienda, la salud, el trabajo, las relaciones sociales, la familia y demás. Todo eso influye para que una persona esté sana, pero también tiene que ver con el poder adquisitivo, economía y demás. De eso tiene que ver. De eso habla la bibliografía. ¿Sociales? Las clases sociales y demás. Porque dice, ¿por qué se enferman más los más pobres? ¿Por qué se mueren antes los pobres? Creo que dice la bibliografía. Y está muy claro. ¿Por qué se mueren antes? Porque no tienen o sea, Porque no hay equidad en no el tienen acceso a salud y la educación. tiene que ver el tema de la accesibilidad y demás, tiene un montón que hace que la persona no pueda llegar de trabajo también. a salud, Y el estilo de vida realizar. y todo eso también. Claro, no tienen los bienes necesarios para poder combatir nada. Así es. Perfecto, gracias a todos. Y a mí me quedó duda con eso de la, profe, que a mí me quedó duda de la 3, de eso de la guía, lo de la frase de la OMS que teníamos que ver cuáles eran los elementos. Esa también, no sé si lo he hecho bien, pero no, me quedó un poco de duda. Está en la bibliografía aparte, está puesta en una bibliografía aparte que habla de la definición de la OMS, las ventajas y críticas al concepto de salud. Ah, bien, bien, gracias. Esa está puesta, que la pusimos la semana pasada, la colgamos. Y dice ventajas y controversias. Dice concepto de la salud de la OMS, ventajas y controversias. Ahí lo van a encontrar. Profe, también hay un video. Ventajas y desventajas. Profe, le hago una pregunta. Sí. ¿Nosotros tenemos que leer las bibliografías que están al final de cada PDF o los PDF se consideran bibliografías? Eso mismo, esos PDF es la bibliografía en que se tienen que apoyar, solamente en eso. Ah, ok. Si ustedes por su cuenta quieren profundizar un poco más y ir directamente a la bibliografía original de donde sacan estos autores, pueden ir tranquilamente. O sea, todo incrementa y mejora lo que es la cultura y nuestra educación. Justamente la adquisición de conocimientos, ir a la fuente.
¿Alguna otra consulta? No, yo no tengo ninguna otra consulta y quería preguntar si me puedo retirar. Sí, sí, ya con esto ya terminamos. El miércoles que viene nos encontramos. Bueno, que tengan una buena semana y un buen... Perdón que habla el último, yo tengo una consulta. En Antes que se sobre las vayan. clases. Perdón, ¿De vuelta? Facundo, te interrumpo un segundito, Facundo, antes que se vayan. Es muy posible que utilicemos siempre el mismo link, ¿sí? Para las clases. Es muy posible. Estamos arreglando ese tema por si en algún próximo miércoles o algún próximo jueves ustedes vean que el link es el mismo que está publicado para la semana anterior, ¿sí? Es muy posible, pero siempre revisen el Classroom para entrar, ¿sí? Sí, ahora sí, Facundo. En el cronograma de las clases, en la- Se te desactivó el micrófono, Facundo. ¿con qué se refiere a los apuntes al 8 en la actividad áulica? ¿Estás hablando de la guía? ¿O del El cronograma. 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 Por ahí quedó de una bibliografía anterior, pero no le den bolilla a eso. El cronograma es para saber qué se da en cada día, nada más. Y qué tienen que preparar, para cuándo tienen que preparar el parcial y demás, para que vayan poniéndose en onda con el tema de los temas, que se va dando cada semana. Sí, sí. Al Classroom se bajan los temas que corresponden a la clase que se dio, o si quieren estudiar antes o leer antes, mucho mejor, y leen, bueno, y van haciendo resúmenes, o realizando los cuadros sinópticos, para que cuando llegue el día del parcial lo tengan manejado ya. Profe, ¿los la parciales van a clase... ser presenciales o virtuales? Todavía no, hola, sí, tenía silenciado el micrófono. Es posible que los primeros sean virtuales, pero bueno, algunos van a ser presenciales. Profe, con respecto al próximo parcial, los temas serían los de la guía que tenemos ahora, lo que se tomaría. Los temas no son los de la guía es una guía, no es para sacar temas. Ustedes tienen que ir al cronograma, no está todavía el programa, pero en cualquier momento vamos a subir el programa, pero ustedes ven. Los temas sería todo eso que subió en la unidad 1, ¿no? Claro, son todo lo que está en unidad 1, son los temas que ustedes tienen que estudiar para el parcial. Claro, perfecto. Esa era mi duda, que si eran los archivos que tenemos hasta ahora lo que se evaluaría en el primer parcial. Así es, sí, nos sacamos de otro lado, nos basamos en eso nada más. Perfecto, muchas La gracias. clase de mañana se pasa para el próximo miércoles, ¿no? Sí, lo acabo de leer, perdón. Sí. Profe, me retiro de la clase. Muy lindo todo, gracias. Profe, una consulta. Para poder promocionar la materia, ¿hay que sacar 7 o más en los parciales? Sí. Hay que sacar 7 o más en cada parcial. De primera instancia, o sea, la primera vez que tiene el parcial, tiene que ser 7, 8, 9, 10. Cualquiera de esos, de primera instancia. Y aparte tiene que tener aprobadas las materias que dice el plan, que es el fundamentos y microbiología. Profe, una pregunta. Muchas gracias, profe. Para promocionar, ¿tenemos que tener el 80% de asistencia a clases? Teóricamente sí, pero bueno, si ustedes, o sea, ustedes saben que esto
es como si fuera presencial. Realmente es importante que ustedes estén presencial en la teoría y en la práctica no se admite la falta. Ustedes cuando le toca práctica no se le admite la ausencia, a menos que sea algo que uno no, bueno, de algún caso excepcional, pero las prácticas no deben faltar. Profe, una consulta. En el caso de que podamos hacer esas prácticas ahora en octubre, ¿tenemos que tener aprobados los fundamentos y microbiología con el final? No, ¿O regularizado basta? Regularizado, solamente regularizado, y se inscriben en el CIU Guaraní. Tienen que estar inscritos porque eso me da la pauta. Claro, la profe dijo que hay que tener regular. Claro, si ustedes tienen regular, pues justamente yo voy a sacar a la gente que está en condiciones y tengo que sacar el seguro también, seguro de vida. Ah, buenísimo, muchas gracias, profe. El seguro de vida es para sacarlo a la calle. Profe, me retiro. Muchas gracias por la clase. Nos vemos. Profe, una consulta. Sí. El tema de que si llegamos a hacer estas prácticas, ¿cuándo más o menos sería? Perdón que no escuché muy bien. Nosotros pensamos por ahí empezar en octubre. Habíamos pensado en que por lo menos, no sé, todavía, no sé si es ambicioso, pero por lo menos llevarlos una semana, cada uno. Es muy ambicioso, pero lo queríamos llevar. Ah, bueno, profe, gracias. Profe, una consulta. Sí, Jessica. Mire, yo me conecté de las 5:45, pero a las 6:15 se me cerró 2 segundos. ¿Cuenta igual como una asistencia o...? Sí, Jessica, por más que, o sea, nosotros sabemos que hay problemas de internet, problemas, a mí incluso, se me baja el internet y me dice, usted cuenta con muy poco internet o se está perdiendo la señal. Esas cosas son inevitables, así que la asistencia la tiene. Igual tenemos que tener un poquito de consideración, porque imagínense que es un solo espacio, ¿sí? El Zoom, con 220, 230 personas conectadas. Es como, bueno, es esperable que tengamos algún tipo de problemas. Vieron que al principio cuesta que se escuche, hay compañeros que hoy decían que no escuchaban, bueno, todas esas cuestiones por ahí pueden ser o del dispositivo o de la misma plataforma. Pero bueno, como dice la profe, es esperable que estas cosas sucedan. Profe, una pregunta, ¿cuántas recuperaciones de parciales tenemos sin necesidad de la promoción? Claro. Tienen 2 parciales, 2 recuperatorios por cada parcial. Eso lo van a tener para todas las asignaturas. Ah, ok. Gracias. Y eso involucra, por ejemplo, ustedes en el primer parcial se enfermaron y bueno, van a ir al primer recuperatorio. No es que van a seguir teniendo 3 posibilidades más, sino ya se utilizó una y tenés la otra oportunidad. ¿Se entiende? ¿Iván? Sí, entiendo. Sí, o sea, uno tiene 3 naves, y quemaste la primera porque, bueno, hubo lo que fuere que le pasó, tiene las otras 2, pero no por eso le pueden seguir dando recuperatorios. En caso de presentar certificado médico o lo que fuere, ya no entramos para la promoción, ¿verdad? No. Y si presentan certificado médico es lo mismo, o sea, yo le pido que, por eso, para que no me presenten certificado médico, ustedes sepan que tienen las recuperaciones. Antes tenían una sola recuperación y se puso otra más,
justamente previendo las enfermedades y previendo el tema de que muchos tenían trabajo negro, porque bueno, son muchos